Como decía al principio, Dios tiene una palabra verdaderamente viva y especial el día de hoy. Y nos va preparando toda la semana y se hace más evidente a veces desde la víspera a nuestra reunión, ya durante la reunión misma, porque esta palabra es una persona viva y es la persona del Señor Jesús. El día de hoy vamos a hablar del el corazón quebrantado. Voy a ir, o vayan por favor a dos textos, primero al profeta Isaías y al Evangelio de Lucas. En el profeta Isaías vayan al capítulo 61, verso 1. El Espíritu de Dios está aquí entre nosotros y vamos a ver, vamos a escudriñar lo que Dios tiene para hoy. ¿Ya están ahí? Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Ahora, ¿por qué puso el Señor esto? ¿Se han puesto ustedes a pensar por qué en el principio, en el medio y en el final de lo que acabamos de leer, de lo primero que habla el Señor es que ha ungido? Y sabemos que esa es la tipología del Espíritu Santo. El Señor ha ungido con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Lo primero es predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Qué es la buena nueva? Evangelio. Evangelio significa buena nueva. ¿Por qué es una buena nueva? Recuerdan que la palabra evangelio en sí misma significa, está compuesta por dos raíces, ev y ángelos. Ev significa bueno, bueno, y ángelos, mensaje o buena nueva. Porque es una palabra que es además buena porque no se queda solamente en el sonido emitido, sino que anuncia aquello que hace. A diferencia de nosotros que podemos emitir ideas a través de la voz que expresan significados, pero esta palabra hace exactamente aquello que dice. Y lo primero que hace es vendar a los quebrantados de corazón. El tema de hoy es el corazón quebrantado. Este del corazón quebrantado, y menciona otras que no voy a mencionar el día de hoy porque son muy profundas también y requerirían toda una predicación cada una de ellas, pero me voy a enfocar en la primera. ¿Por qué? Lo primero que señala el Señor es el corazón quebrantado. ¿Por qué? ¿Sí? En el verso 2 vuelve a hablar, hablando del corazón, habla de consolar a todos los enlutados. ¿Cuándo hay luto? Cuando hay muerte, ¿verdad? Bueno, sigue en relación al corazón quebrantado. Y luego dice el verso 3, a ordenar que a los afligidos de Sión
se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Qué implica? Los afligidos de Sión significan los hijos de Dios, ¿verdad? Porque Dios habita en Sión, sus hijos están en Sión. El monte Sión es el monte de Dios. Pero dice que se les dé gloria en lugar de ceniza. La ceniza habla igualmente del luto y del corazón quebrantado. ¿Sí? Dice, óleo de gozo en lugar de luto. Nuevamente el corazón quebrantado, la muerte. Y el óleo de gozo habla del perfume, ¿sí? Fragante, que también es simbología del Espíritu de Dios. Dice, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Porque un corazón quebrantado es también un corazón angustiado. ¿Sí? Y luego dice el verso 4, reedificarán las ruinas antiguas. No está refiriéndose materialmente, aunque es un símil, se está refiriendo al corazón quebrantado. Sigue hablando del corazón quebrantado. Habla de las ruinas antiguas. ¿Cuál fue la ruina más antigua que fue quebrantada? El hombre perfecto y la mujer perfecta, nuestros padres, Adán y Eva. Fueron las ruinas, ellos son las ruinas antiguas. Las primeras ruinas antiguas. Dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros. ¿Cuáles fueron los primeros asolamientos? Primero fue la muerte espiritual, la muerte que separó a Adán y Eva de Dios. Y fue un asolamiento porque fueron echados del Edén. Pero después el siguiente asolamiento, y habla de una destrucción total, fue el primer asesinato de la historia, cuando Caín mató a su hermano Abel. Y ese es un asolamiento, ¿sí? Un asolamiento que quebrantó más. Y después fue la caída total de la familia, porque cuando empezaron a multiplicarse los seres humanos, dice Génesis, empezaron a destruir el propósito de Dios y así Caín tuvo a dos mujeres, por eso lo señala Génesis. Tuvo a dos mujeres y empezó a gritar que si Caín sería vengado, él sería vengado 7 veces más y cualquiera que le golpeare, él mataría. Y hablamos ahora de un asolamiento mayor porque ahora es la caída de la familia. Y después en Génesis 11 vemos que ese asolamiento y esas ruinas antiguas se extendieron a toda la humanidad con la Torre de Babel, cuando Dios confundió las lenguas y todavía más se separaron, no terminaron de construir la torre. Y lo que quiero decir es esto, el quebrantamiento del corazón de la humanidad empezó con el espíritu angustiado que perdió la comunión con Dios, con la caída y la muerte de nuestros padres, con el primer asesinato y luego la destrucción de la familia y al final la caída total de la humanidad. Por eso habla de que reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas. Los escombros, dice, de muchas generaciones. Desde la creación hasta el día de hoy que estamos hablando y hasta el día que se salve el último que haya de salvarse, que crea en Cristo Jesús. ¿Por qué habla lo primero del Señor e insiste mucho en el corazón quebrantado? El corazón abatido, el corazón angustiado. Y dice que se les dará óleo de alegría. Bueno, todos hemos experimentado en alguna manera el quebrantamiento del corazón. ¿Quién no lo ha experimentado en la vida? Piensa tú en tu propia experiencia. ¿Cuándo fue la primera vez que te rompieron el corazón? ¿Quién te ha roto el corazón? Quizás primeramente los que tenían que protegerte y cuidarte, los que te daban identidad y de aquellos que debías haber recibido valor, propósito, motivación, quebraron tu corazón. Me refiero a los padres. Si ya
espiritualmente la humanidad estaba completamente arruinada. Yo sé que en nuestra sociedad se estila mucho decir, ¿cómo estás? Perfecto. Si tú le preguntas a cualquier, ¿cómo estás? Muy bien, siempre están, todo el mundo está bien, todos están bien, todos tienen la familia perfecta, todos están bien, nadie está quebrantado. Pero la realidad es que muchas veces los primeros que te quebrantaron el corazón fueron tus padres. Esa es la realidad y dejaste de creer en ellos. Quebrantaron tu corazón. Quebrantaron tu corazón tus hermanos también, los de tu casa, los de tu familia, porque no hay familia perfecta. Luego nos quebranta el corazón los amigos, y cuando crecemos te quebranta el corazón un mal amor. O tú también, ya que, ya que estás así quebrantado, fallas a tu propia integridad y quebrantas más tu corazón, porque tú te traicionas a ti mismo. Y luego avanzamos un poco más y nos damos cuenta que esta sociedad en la que vivimos es sumamente violenta. Es una sociedad que, bueno, cuando yo era chico, le llamábamos torear a alguien, lo estás toreando. Pero como hay una cultura también geográficamente al norte de nosotros que quiere imponer una especie de superioridad cultural, usa algo que le llaman el soft power, el poder suave, el poder blando, y ya no se dice torear, ahora se dice bullying. Bull, de bull, toro. Bueno, y entonces, aunque tenemos las palabras para decir, se nos impone la violencia suave, cultural, y aún para entender la violencia que tendemos, se nos hace entender con violencia. Cuando yo era chico, incluso también cuando era niño, decían que la letra con sangre entra, y los profesores nos golpeaban. Y hay de ti si te quejabas con tu papá, porque también tu papá te golpeaba. Entonces, el quebrantamiento viene. Muchos dirán, no, pues es que en mi familia no es así. Bueno, tal vez algunos nacieron en familias privilegiadas donde era un poco menor la violencia, pero eso no significa de ninguna manera que no haya violencia, porque de hecho, nuestra sociedad es una sociedad psicopatizada. ¿Y saben lo que hace una sociedad psicopatizada? Tiene víctimas y victimarios. Los victimarios quebrantan el corazón de los demás. Tanto que existe algo que se llama eh, la violación del alma. La violación del alma es lo mismo que el asesinato del alma. Es un asesinato intelectual y es el crimen perfecto. Existe. En algunos lugares, como en España, está tipificado penalmente. Es muy difícil de comprobar porque la manera en que se realiza no es mediante lo que podríamos imaginar a través de medios que son en sí mismos evidentemente violentos, como lo sería un arma de fuego o un arma blanca, sino que se hace mediante formas muy sutiles, inteligentes y perversas. Esto es a través de una sociedad que está estructurada para precisamente oprimir a las personas. Y esos son los llamados psicópatas integrados. Las películas nos han puesto casi como Aníbal el caníbal, que los psicópatas así tienen cara de malvados y siniestros y se comen a las personas. Pero los psicópatas integrados no son así. Un psicópata integrado es una persona que ha perdido absolutamente toda capacidad de empatizar con los demás, de sentir el dolor de otro, y es una persona
que no tiene absolutamente ningún sentimiento de empatía y ve a los demás como una cosa, como un objeto, como un medio para lograr sus fines. Y la imagen que tiene, así como esta sociedad, es la de una persona sumamente agradable, es más carismática, es el amigo de todos los niños, es una persona encantadora y la primera impresión que produce delante de los demás es la de ser alguien perfectamente atractivo, sea varón o sea mujer. Y Satanás está ahí en los detalles. Nuestra sociedad, y lo acabamos de leer, está arruinada desde antiguo. Entonces, pero se ha normalizado tanto la violencia que en algún momento, hace unos 20, 30 años, el humor, eh, o el buen humor que le llamaban, decían los comediantes, y así lo definían, el humor es agresión. El humor es agresión. O le llamaban antes carrilla, echarle carrilla a algo. Y se ve como algo normal. De hecho, incluso hasta en nuestra cultura se dice, entre amigos siempre nos echamos carrilla. ¿Por qué? Porque es la forma de decirnos, te aprecio, te quiero. Y entre más lo humilles, más lo quieres. Y le dices a tu amigo, hola nena. Y así pues es una forma, dice. Pero se ha normalizado como si fuera eso, algo bueno y normal. Pero no lo es. No lo es. El punto está en que existe la destrucción del alma, la violación del alma, que es lo mismo que la muerte del alma y el asesinato. De una forma tan, uh, como les decía, sutil, que nadie pensaría que alguien te ha destruido la vida, te ha quebrantado el corazón. Nadie. Nadie, porque dicen, no, no puede ser que tal persona sea así. Les dije, yo conocí magistrados así, de los tribunales superiores de justicia, que así, exteriormente daban cátedra en las universidades, puesto público de magistrados, una reputación muy grande, jueces, y sin embargo sus familias aterrorizadas. Llegaban, se los digo porque yo lo viví, yo lo vi, con mujeres, esposas de esos magistrados y hijos de esos magistrados. El terror al llegar a la casa. El terror de respirar literalmente, porque no sabían nunca a qué atenerse con su padre o con su madre. La muerte del alma. Y es algo que ellos no podían decir afuera porque nadie les creería. Eso es lo peor de todo. Nadie te puede creer. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a ser? Si es una persona maravillosa, encantadora, ¿sí? Bueno, eso tiene un nombre, gracias a Dios, hoy en día, que ha avanzado también la ciencia. Se le llama, eh, se habla de las víctimas eh, del abuso narcisista y psicopático. Estas víctimas del abuso narcisista y psicopático son los quebrantados de corazón. Su alma ha sido violada, literalmente. Así como a lo físico, al cuerpo físico corresponde la violación, lo es así al alma, el quebrantamiento del corazón. ¿Sí? ¿Y cuál es el resultado de ello? La depresión. La depresión. Depresión y un corazón quebrantado no son sinónimos, pero casi, porque abarca una gama bien grande desde la tristeza hasta la depresión misma, diagnosticada clínicamente. Y nosotros podríamos pensar, ¿cuál es la solución?
¿Cuál es la solución? Porque al llegar a Cristo, ¿cómo llegamos? Con el corazón quebrantado. Todos llegamos así. El que diga que llega a Cristo con una personalidad fuerte y poderosa, bueno, pues seguramente estuvo siendo formado en una forma muy narcisista, tal vez, pero que el narcisista tampoco es que realmente sea amado. Se le dice, tú eres el campeón, tú eres campeón, campeón, pero en realidad no estés dando lata. Más o menos así se los ejemplifico. Todos en mayor o menor grado, porque si no, no tendría sentido que hubiera venido Cristo a sanar los corazones quebrantados, pueda decir que llegó con la personalidad íntegra al Señor Jesús. Nadie. Porque para eso ungió Dios, para hablar buenas nuevas a los abatidos. Una persona que está abatida no solamente está triste, está hasta el suelo. Ya no puede más. Y cuando llega a Cristo, entonces nosotros cuando llegamos a Cristo, cuando llegamos a la fe, llegamos y nos encontramos con la lucha en esa condición. Bueno, el corazón quebrantado. Y te das cuenta que pueden coexistir el quebrantamiento del corazón y también la presencia de Cristo. Pero ese quebrantamiento no va a distinguir nunca a quién le sucede. Puede suceder a cualquiera persona, independientemente de su condición social, de su sexo, hombre o mujer, o independientemente de su fortaleza espiritual o devoción. ¿Cuándo? Cuando te llegó el día malo. Y entonces, lo que quiero decirles, van a ver, es que un corazón quebrantado también va desde la tristeza hasta la depresión profunda. Dicen los médicos que aproximadamente del 20 al 35% de la población es un psicópata integrado. Y el psicópata integrado a lo largo de su vida, ¿saben a cuántas personas destruye? Pueden ser desde decenas hasta miles o millones, si no vean las guerras. En las guerras mueren millones o cientos de miles o miles. Pero un psicópata integrado, por lo regular, ocupa los puestos de liderazgo en todas las áreas que forman la estructura de esta sociedad. Ocupa los puestos principales en las empresas, en el gobierno, en los mandos militares, en las religiones. Y esos son los más peligrosos. Es de esto de lo que quiero hablar el día de hoy. Porque hay también otros puntos muy delicados dentro de la iglesia que en vez de libertad a las personas, siguen quebrantando su corazón. Pero no me voy a adelantar, voy a ir un poco despacio. Entonces, un corazón quebrantado también puede ser un corazón deprimido. Lo triste del caso es que la inmensa mayoría de las personas no están diagnosticadas. Y hay un prejuicio a ser diagnosticado por ello. Por ejemplo, si ya vas con el loquero, o sea, y se piensa que ir con el psicólogo, con el médico o psiquiatra es ir con el loquero porque ya estás mal. Y desde allí ya, pum, ya como que te señala un estigma, ya fuiste con el loquero. Cuando no es así, miren, en realidad, por ejemplo, en nuestro país, la salud mental, los profesionales de la salud mental están básicamente en 3 ciudades: Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, porque las únicas personas que van a esta consulta son de clase, ni siquiera de clase media, de clase media alta a clase alta, porque es muy caro un tratamiento psicológico o psiquiátrico. Así que
Con todo y eso, hay 12 millones de personas diagnosticadas en nuestro país que padecen depresión profunda. Pero en solo 3 ciudades. Nada más en 3 ciudades. Así que la inmensa mayoría no están diagnosticados. Lo que sí está diagnosticado es que del 20 al 35% son psicópatas integrados los que están destruyendo las vidas de las personas. Entonces, vean la seriedad de esto. ¿Y por qué Dios dice con grande insistencia en Isaías? Habla de los abatidos, los quebrantados de corazón, consolar a los enlutados, los afligidos, los de espíritu angustiado y las ruinas antiguas, los asolamientos primeros. ¿Ven la importancia de esto? O sea, no es cualquier cosa, no es algo sentimental, es algo estructural que Dios viene a restaurar. Y restaurar no significa arreglar. Restaurar significa volver a su condición primera, algo. Eso es restaurar. No es arreglar. Y él habla de restaurar, volver a su primera condición. Es decir, que al quebrantado de corazón deje de estarlo. Pero ¿cuál es la experiencia en la práctica? Que conviven la lucha, independientemente de tu devoción o de tu comunión con Dios o de tu fortaleza espiritual, conviven muchas veces la depresión con la comunión con Dios. Y aquí es donde entra el peligro, porque muchas personas le llaman pecado y otras le tratan de solucionarlo con el échale ganas. Pero voy a hablar de eso más adelante. Ninguna de esas dos posturas es correcta, hermanos, con alguien que está deprimido. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la depresión? Antes de continuar, miren, una depresión va más allá de la tristeza, porque nosotros tenemos situaciones tristes que, bueno, nos hacen estar así, pero pasa y al otro día veo tú a un niño chiquito, como lo hemos visto aquí, está contento, de repente hace berrinche, le llama la atención y se pone a llorar, y a los 5 minutos ya está contento. Bueno, eso no es depresión. La depresión se caracteriza porque la tristeza que se tiene va mucho más allá de la tristeza misma y se prolonga en el tiempo, no importando las situaciones o circunstancias, y se va alargando y no se quita. Hay una sensación de fatiga y de falta de energía que se prolonga por meses o años, incluso. ¿Sí? Los sentimientos que experimenta la persona que está deprimida son de desesperanza e impotencia. Una sensación total de inutilidad, de sentirse inútil e incluso culpable. ¿Sí? Hay descuido en la persona misma, en su aseo personal, hay descuido. El interés que alguna vez manifestó una persona deprimida por algunas actividades se pierde por largos periodos de tiempo. Hay esa pérdida del interés en actividades que antes disfrutaban. Y en los matrimonios incluso el sexo se pierde, se acaba. Experimentan lo que se llama la anedonia. ¿Qué es la anedonia? Viene de hedoné. Hedoné es placer. Sin. Es decir, no experimentan ningún placer. No hay el placer de comer. No existe el placer de bañarte. No existe el placer por vestirte bien. No existe el placer por vivir. No existe el placer por correr. En nada se disfruta.
Eso es la anedonia, la incapacidad de sentir placer por nada, ¿sí? Son personas que también tienden a dormir mucho o a no dormir, porque está ese extremo, o se duerme mucho o no se duerme. Y también a comer en exceso o no comer, no sentir en absoluto apetito, aunque puedan pasar días y no se tiene, no se tiene. Todas esas son características de una persona deprimida, no de una persona triste, ¿sí? Ahora les voy a dar algunos datos. Según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad, fíjense, lo definen como una enfermedad o un trastorno mental. El problema es que la misma Organización Mundial de la Salud dice que es común, es decir, está muy extendido, pero es grave. Y la depresión es la primera causa de discapacidad laboral y de salud a nivel mundial. Algunas opiniones varían. Dicen que es la segunda o la cuarta. Pero como no hay exactamente estudios, como les decía, por ejemplo, en México, que se limita a 3 ciudades, pues en realidad es muy poco, ¿sí?, lo que se sabe. Dice, cuando padecimos la pandemia del COVID-19, aumentó en 25% la depresión en nuestro país. Y los suicidios se elevaron hasta 4 veces más entre los jóvenes. ¿Sí? Ahora, es interesante que yo preparé esto porque el Señor me movió a hacerlo, porque este lunes que pasó, el lunes 13, se conmemora el Día Mundial de la lucha contra la depresión, precisamente. Fíjense. Ahora, alguien diría, cuando llegas a Cristo se acaba esta lucha. No se acaba. Y buscando, investigando para darles a ustedes esta reflexión, me encontré con uno muy poderoso, un ejemplo muy poderoso de estar en Cristo y padecer depresión. No sé si ustedes hayan escuchado hablar de un hombre llamado Charles Spurgeon. Charles Spurgeon es llamado en todas las denominaciones cristianas como el príncipe de los predicadores. Fíjense el título, no es un título dado así nada más porque sí. Se le llama el príncipe, hasta la fecha, el príncipe de los predicadores, ¿sí? Él predicó a audiencias de más de 20,000 personas sin micrófono, cada vez que predicaba, más de 20,000 personas en el siglo XIX, ¿sí? Él llegó a predicar a más de 10 millones de personas. Y su influencia, la influencia de él, llega hasta el día de hoy, tanto que existen 63 volúmenes de sus predicaciones, 63 volúmenes, ¿sí? Y que están traducidos a 20 idiomas. Y cuando él vivía y después de predicar, se vendían inmediatamente como pan caliente al menos 20,000 copias de sus prédicas cada semana. Cada semana. Él murió en el año de 1892. Y les quiero decir, ustedes podrán pensar, pues con tanto éxito, porque predicó al rey de Inglaterra, a la nobleza, y a muchas nacionalidades, moriría rico. Pues no, murió pobre. Murió pobre, completamente. Durante su vida leyó más de 100 veces la Biblia completa. Más de 100 veces. Él, se preguntarán de dónde era. Bueno, él era un pastor bautista de doctrina calvinista, para más precisión, ¿sí? Les voy a leer la oración que él hacía todos los días, habiendo sido él diagnosticado con depresión. Él decía: ayúdame en todas mis acciones, a dejar atrás el pecado y a humillar el orgullo,
Sálvame del amor al mundo y del orgullo de la vida, de todo lo que es natural al hombre caído, y permite que la naturaleza de Cristo se manifieste en mí día a día. ¿Qué hace Dios en el corazón quebrantado o deprimido? Este hombre se los mencioné porque es un ejemplo de lo que es como un obstáculo en la iglesia para que las personas sean libres, y es este. Yo hasta ahora, de todos los años que llevo meditando la palabra, muchos dicen que estar deprimido es pecado. Pues esos que lo dicen están mintiendo. Están mintiendo completamente, porque el profeta Isaías, ¿a quiénes dijo que venía? Hablando del Señor Jesús, a los del corazón quebrantado. Ahora, vayan al Evangelio de Lucas para que vean, para que veamos el contraste, a lo que quiero llegar. Del Evangelio de Lucas, vayan al capítulo 4, al verso 18. Aquí al Señor Jesús se le dio el libro del profeta Isaías, y habiéndolo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito, y empieza el verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, el día de hoy, esta escritura se cumple en ustedes, porque les estoy anunciando la buena nueva, pero esa buena nueva, bajo la unción del Espíritu Santo, va a poner en ti óleo de alegría, vendar tu corazón quebrantado, si lo estás o lo has estado, y producir en ti el estado más parecido a la felicidad, que es la paz de Cristo. Entonces, lo que Dios hace en el corazón quebrantado es esto. Vayan al Salmo 34, verso 18. Porque Dios no es un Dios lejano que está allá en el cielo y está ajeno a nuestras luchas. No, es un Dios real que al decir lo que va a hacer, lo hace también. No solo lo dice. Y el Salmo 34 en el verso 18 te va a animar para que veas lo que dice. Dice así: cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Otra traducción dice: cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Si tu espíritu está abatido, el Señor te sana. Y cuando dice salva, recuerden que es el mismo verbo para sanar. Salvar y sanar son el mismo verbo. Así que Dios está cerca de ti. Si tu corazón está quebrantado, Él te sana, Él te salva. Ahora, ve al Salmo 84. El Salmo 84,
versos del 5 al 8. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿Qué es bienaventurado? Feliz, muy bendecido. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Tus caminos en dónde están? ¿Dónde está tu corazón? Porque hay quienes tienen el corazón quebrantado, pero no están sus caminos en Dios. No puede salir del quebrantamiento. ¿Cómo va a salir del quebrantamiento si no está en su corazón, es decir, en su mente, en su voluntad, el tener a Dios presente? Por eso dice, es bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, porque el corazón quebrantado no tiene fuerzas ya, no puede. Fíjense, la forma más extrema de la depresión es aquella que dice, y es real, no es un chiste. Hay personas que dicen, no tengo ni siquiera fuerzas para suicidarme. Tan abatidos están que están literalmente, el alma está muerta. Aunque biológicamente estén vivos, su mente ya está fracturada, quebrada, muerta. Porque alguien violó su alma. Alguien mató tu mente. Piensa tú en las personas que han sufrido el abuso sistemático desde niños. Hay quienes desde bebés, aún desde el vientre de su madre, están sufriendo abuso físico, porque según las sociedades más oscuras, pican al feto con agujas dentro del vientre de su madre, y esto es algo real. Imagínense. O cuando nacen, una vez que nacen, les dan mucho amor durante los primeros 2 o 3 años. Y los quieren tanto y los cuidan, que precisamente para crear en ellos un trauma emocional de dependencia, después de los 3 años, empiezan a torturarlos. ¿Cómo? Humillándolos, dejándolos sin comer, dejándolos solos, aterrorizándolos, para que la mente se fragmente. Esto es algo real, ¿eh? En las formas menos extremas, ¿qué hacen los papás? Reciben al niño primero con mucho amor, pero cuando empieza a crecer, empiezan a destruir su mente y empiezan a llamarle, ya saben ustedes cómo empiezan a llamar los padres a sus hijos cuando empiezan a humillarlos para decir, controlarlos. Esa es la palabra. Porque lo que se busca no es que la persona florezca, sino el control de la misma. Y empiezan a controlarlos a base de o golpes físicos o abuso verbal y emocional. Y el alma se va quebrantando, se va quebrantando, se va quebrantando. A tal punto que existe algo llamado el síndrome de Estocolmo, que básicamente es que la persona termina amando a su secuestrador. Entonces los niños terminan idealizando a sus padres. ¿Cómo? Porque es tan poderosa la necesidad de identidad, de pertenencia, de protección, que ya no ven el mal en quienes se los hacen. Ya no lo ven. E idealizan a la persona. De tal manera que cuando crecen dicen, mi papá es un papá modelo, mi mamá es una mamá modelo, cuando no lo es. Porque la mente se niega a aceptar la verdad que causaría tanto dolor. La persona que llega a reconocerlo, entonces se reconoce como un corazón quebrantado y viene la depresión. Viene la depresión y no hay quien te salve. Pero hay una buena noticia que dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Y qué pasa con esta persona que está quebrantada? Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Otra traducción dice, lo cambian en manantial. Esta es una figura. El valle de lágrimas es este mundo. Es el quebrantamiento.
Es el sistema económico, político, militar, religioso que está diseñado para quebrantar el corazón desde las reinas antiguas, desde Génesis. ¿Sí? Y mira lo que dice, no dice que no vas a estar ahí, dice atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en manantial. Significa que mientras estemos en este mundo, que siempre va a tender a aplastarte y a quebrantarte, Dios va a hacer que tú lo cambies en manantial. Dios, Jesús prometió que el que creyera en él, de él brotarían ríos de agua viva, manantial de agua viva. El agua viva es el óleo de alegría. Esa es la promesa del Señor Jesús. Pero no te dice que no vas a estar quebrantado. No, lo que dice es que atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en bendición, en fuente, en manantial. Dice, cuando la lluvia llena los estanques, y la promesa de Dios es esta, irán de poder en poder hasta ver a Dios en Sión. A los afligidos de Sión, a los hijos de Dios, es a los que se les da esta promesa, ir de poder en poder hasta ver a Dios en Sión, atravesando un valle de lágrimas, que es esta vida, con todas las tristezas y las luchas que tiene. Pero dice que irás de poder en poder hasta ver a Dios en Sión. ¿Cuándo verás a Dios en Sión? Hay solo dos posibilidades. El día de tu muerte, que es el día de fiesta para ti. Para el que muere será el día de fiesta, aunque sea el dolor para los que quedan. Pero para el que muere es el día de fiesta. Irá de poder en poder hasta ver a Dios en Sión. El día de su muerte o el día que el Señor venga y te arrebate. Cualquiera de esas dos posibilidades. Pero te afirma que irás de poder en poder, atravesando un valle de lágrimas. No que no vas a tenerlas, sino atravesándola tú irás de poder en poder, porque tienes el óleo de alegría, manto de alegría, ¿sí? Y vayan al Salmo 119. El verso 92. ¿Cómo vas a lograr atravesar ese valle de lágrimas? Aquí está la perseverancia de los santos, de los afligidos de Sión. Dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Leímos que es bienaventurado el hombre que tiene en Dios su corazón. ¿Por qué? Porque su ley ha sido su delicia. Dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Y el mayor testimonio de Dios en ti es que ha puesto las arras del Espíritu Santo. Tenemos un Dios real que te da lo que ningún psicólogo, lo que ningún psiquiatra te puede dar. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Aunque esté quebrantado tu corazón, atravesarás el valle de lágrimas y lo cambiarás en fuente, en manantial de vida. Irás de poder en poder hasta ver a Dios en Sión. Esto no es una creencia, esto es una realidad, porque tienes la convicción de lo que no se ve. Tienes esa convicción porque tienes esa promesa, y esa promesa te hace ir de poder en poder, atravesando un valle de lágrimas. ¿Sí? Ese mismo salmo, en el verso 53, ve ahí.
Bueno, creo que anoté mal, pero les voy a leer lo que dice esa parte y ustedes lo pueden ver de tarea, al fin que es el salmo más grande de la Biblia. Dice así: mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. La clave para vencer, para que si tu corazón ha sido quebrantado, es no te olvides de la ley de Dios. Bueno, ahora ustedes recuerden, aquí se traduce como la ley de Dios, pero ponle tú otra palabra, el consejo, porque así también se puede entender la palabra. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu consejo no me he olvidado. ¿Y cuál es el consejo de Dios? Ten tu pensamiento en Él. ¿Ya? ¿Lo encontraste, hermana? ¿Cuál? Verso 153. A ver, me faltó el 1. Vayan al verso 153. Gracias, hermana. Dice, mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Atraviesas el valle de lágrimas, pero la clave es no olvidarte de los estatutos de Dios, de su consejo. ¿Dónde está la falla de los cristianos que no logran superar un corazón quebrantado o la tristeza? No buscan tus estatutos, es cierto, porque escuchan la palabra, pero no la guardan, no la observan. Ahora, ¿cómo lo vas a lograr entonces? Bueno, te lo voy a decir, vayan al Evangelio de Juan, prepárenlo, pero no les voy a decir todavía el capítulo, porque eso va a ser lo que Dios va a hacer ahorita en ti. Quiero terminar diciéndote esto. La depresión no es pecado. Conforme lo hemos visto ahorita en la palabra, vamos a atravesar un valle, pero Dios va a hacer que lo transformes en manantial de agua viva. Por el poder de su espíritu, irás de altura en altura. Otra traducción, irás de poder en poder hasta ver a Dios en Sión. La palabra en la carta a los Romanos nos dice, Dios nos consola en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a aquel que se encuentra en toda tribulación, mediante el consuelo con que somos consolados por Dios. El profeta Isaías y el Señor Jesús dijo que viene a dar consolación, a salvar, o sea, a sanar a los de espíritu abatido, quebrantado. A los que han sido diagnosticados médicamente con depresión. Y si a ellos, a los cuales la ciencia todavía no encuentra la salvación, Dios les promete ir de poder en poder hasta ver a Dios en Sion, imagínate si solo tienes tristezas. Pues cuánto más. Es decir, Dios es Dios real. Nos saca en medio del valle de lágrimas. Vas a triunfar. Esa es su promesa. Así que tener pecado, como lo he escuchado de casi todos los predicadores, tener depresión no es pecado. Independientemente de tu fortaleza espiritual o devocional o tu lucha, atravesarás el valle de lágrimas, yendo de poder en poder hasta ver a Dios en Sion. El día de tu muerte o el día que el Señor te arrebate. ¿Te das cuenta? Qué grande es el Dios de nuestra consolación. Así le llama también la Escritura. Por eso es Dios de nuestra consolación, dice. Y otra cosa también que hace el mundo y desgraciadamente los cristianos, lo que llaman el echaleganismo.
A todos le dicen, échale ganas, échale ganas, échale ganas. No hagan eso, hermanos. El que habla, hable palabra de Dios. Da una palabra que sea para la necesaria edificación. Pero no le digas a alguien, échale ganas. A ver, tú dile a un paralítico, échale ganas para que camines. Échale ganas. Dile a uno que tiene la pierna quebrada, échale ganas, párate, échale ganas. Dile a uno que está herido de bala, échale ganas, párate. Pues es absurdo. ¿Por qué se le dice al mayor quebrantamiento que hay en el ser humano, échale ganas? Lo estás hiriendo más. Le estás diciendo, no estás haciendo lo que tienes que hacer. Si le dices a alguien que está padeciendo de depresión o échale ganas, oye, lo estás apuñalando en el alma. Le estás haciendo daño. No le digas échale ganas. Dile, confía en Dios. Medita en sus estatutos, en su consejo. Acércate a Él en oración. Y Él te hará atravesar el valle de lágrimas, cambiándolo en fuente, en manantial. Irás de altura en altura, irás de poder en poder hasta ver a Dios en Sión. Hasta ver a Dios el día de tu muerte o el día que Él venga por su iglesia y te arrebate. Eso es lo que hay que decirles, hermano. No cometan el error de decirle a alguien, échale ganas, porque yo creo que más allá de eso es un psicópata integrado que te está apuñalando el alma. O has sido víctima de ello, que ya ves como normalizar, hacerle bullying espiritual. Échale ganas. No. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué va a hacer Dios contigo el día de hoy? Ve al Evangelio de Juan, al capítulo 14. Es más, yo te voy a pedir que, bueno, si quieres leerlo, velo leyendo, pero yo te pediría que más bien la palabra de Dios está viva y esto es lo que te dice hoy. Hoy es Dios el que te va a ministrar diciéndote lo siguiente. Si quieres cerrar tus ojos, ciérralos. Si quieres ir siguiendo la lectura en tu propia Biblia, hazlo. Como quiera que sea, esto es lo que Dios hace hoy. Gracias te doy, amado Dios, porque tú has preparado esto para nosotros en este momento. Y yo lo digo para que cada uno de tus hijos, de tus hijas, reciban hoy el consuelo, el óleo de alegría y cese el espíritu quebrantado. ¿Tú sabes quiénes de aquí están quebrantados así? ¿Quiénes necesitan, Señor, consolar? ¿Quiénes necesitan consuelo? Y a quienes tú llevarás de poder en poder hasta verte, ya sea en el día en que te encontremos en la muerte o el día en que vengas por la iglesia. El Señor Jesús te dice, de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieren en mi nombre, yo lo haré. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo
en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Manifiéstate, amado Señor, en cada corazón de los que están aquí. Cada uno aquí está, Señor, y tú viniste a dar vida, alegría a los enlutados de corazón, a sanar a los afligidos de Sión, a tus hijos. Tú habla con cada uno de ellos, Señor, ahora, y pon ese óleo de tu Santo Espíritu en cada uno, en el nombre de Jesús. Amén.